Bienvenidos a otro episodio más de The Startup Journey, el podcast que dejamos el año pasado y que hoy retomamos, esta vez en el octavo episodio, con Guy, un experto en LinkedIn Ads, y en el que hoy vamos a tratar, como siempre hacemos, de las mejores estrategias de go-to-market, de generación de demanda, de startups y de crecimiento, y también para conocer las historias de los fundadores detrás de las empresas que están en este país. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema que muy pocas empresas conocen en realidad, cómo hacer funcionar de verdad y correctamente, que es LinkedIn Ads. Y por eso, tanto yo, Arnau, que tenemos una agencia también de LinkedIn Ads, y hoy Guy también, que es un experto en LinkedIn Ads, que viene también del mercado brasileño, viene del mercado español, y ahora viene aquí a traer todas estas estrategias con su agencia de marketing, que es LinkedScope y demás, ahora nos contará. Vamos a hablar un poco de todas estas estrategias que hoy en día, en 2026, son 100% necesarias para empresas B2B. Así que nada, bienvenido, Guy. Muchas gracias, Arnau, por invitarme. Y esto para comentar que los brasileños no son famosos solamente por el fútbol. 100%. Yo siempre he dicho, desde que conozco el mundo del marketing, siempre he dicho que son los mejores, los brasileños en marketing. Por eso dije, cuando te vi tu perfil, dije, tengo que invitarlo porque 100% vamos a sacar una conversación súper potente. Entonces, primero de todo, primera pregunta que siempre hago a los invitados, para conocer un poco más acerca del background, pero no siempre la pregunta típica, sino que, vale, Gui, ¿qué tenemos que conocer de tu pasado en este sentido para entender por qué hoy te dedicas a lo que te dedicas? ¿Por qué hoy haces LinkedIn Ads para empresas? ¿Por qué haces marketing para empresas? ¿Qué es lo que tenemos que entender de tu pasado para hoy entender esto? No, esta es una pregunta muy importante porque yo he empezado a emprender muy nuevo, muy joven, con 19 años. Y obviamente, como la gran mayoría, mayor parte de las personas, he empezado por trabajos que no me gustaban para nada. Y muy joven todavía, yo empezaba a trabajar con 17, pero con 19 yo ya estaba en el mundo del marketing. Yo he empezado a trabajar como desarrollador web, para que tengas una idea, y esto a día de hoy me ayuda un montón, porque ya llegaremos allí. En mi producto, mi software LinkedScope, yo soy un brazo de mi socio, que es el CTO. Entonces, este conocimiento me ha ayudado bastante porque cuando he empezado mi carrera, el mundo digital no era tan potente como hoy, ¿sabes? Por supuesto, en la uni, yo he empezado a estudiar primero publicidad y después me migré para el marketing. Pero en la publicidad, la cosa que molava en este momento era la publicidad tradicional, ¿sabes? Offline. Sí, Y tradicional. yo sentía vergüenza en la uni de decir que yo trabajaba con digital, ¿sabes? Entonces, solo para que tengas una idea de cómo el mundo ha cambiado en poco tiempo, ¿sabes? Entonces, desde muy joven yo ya estaba metido en el mundo del marketing. Pero con el pasar de los años, y me he vuelto un profesional más maduro y con la experiencia, yo fui entendiendo que el B2B tenía mucho más sentido para el profesional que yo miraba, que yo quería ser. Entonces, poco a poco me fui aprofundando en este tema del B2B y quando me dei conta, já estava metido trabalhando com grandes empresas e entendido que LinkedIn era o principal canal quando o assunto é B2B. E aqui estou hoje, tanto metido com na agência, prestando serviços à gente, quanto com software também. Então, minha jornada foi uma jornada muito natural nesse sentido. Y comentas que llevas desde muy pequeñito, o sea, haciendo marketing. ¿Cómo veías el marketing en ese momento? Por ejemplo, me da curiosidad, ¿dónde te formabas? Puede ser en internet, ya veías algunos vídeos, ¿no? ¿O cómo empezaste a desarrollarte un poco más en el mundo digital para aprender ahí marketing? Eu com 13 anos, e Arnaldo, tu és uma época que tu seguro que não puedes imaginar, pero eu com 12 para 13 anos e assim, eu he empezado a estudar sobre desarrollos de páginas web. E neste momento não tinha nada que ver com como as coisas são a dia de hoje, sabes? E tampouco teníamos conhecimento de no conocimiento, pero acceso a canales como YouTube, blogs, enfim, a informação não era tão No fluía tanto. compartida como a dia de hoje, exato. Então, eu me acuerdo que he encontrado um livro de minha madre é formada graduada em administração, que é o clássico del Kotler, esse de administração,
Y yo muy joven he empezado a no leerlo completamente, pero a mirar conceptos y cosas así, ¿sabes? Y esto me ha interesado mucho. E como sempre me ha gustado o tema del design e assim, sabes? Naturalmente, quando me dei conta, já estava no mercado publicitário, sabes? Metido Pasaste ali. del branding al performance, ¿no? Muy rápido. Exato, exato. Então, eu creio que é um processo natural também, já hablaremos de esto, de mirar hacia tácticas antes da estratégia. Pero yo he empezado por ahí con Photoshop, con desarrollo de páginas web, que son cosas más, como digo, más operacionales. Pero después, cuando he migrado de la carrera para el marketing, que he empezado a estudiar marketing en la universidad, ahí sí mi cabeza fue cambiando y volviéndose un poco más estratégica, ¿sabes? Pero es un tema que me gusta mucho porque marketing es sobre personas, ¿sabes? Y a mí me encantan las personas. Entonces, eh, para mí es lo que te digo, e insisto, fue un camino muy natural. 100% con lo que dices de que el marketing son personas y muchas veces nos perdemos en métricas, en CPC, CPM, mil cosas súper complejas, pero al final darnos cuenta de que lo que importa realmente de que una estrategia de marketing funcione es que la otra persona que está viendo ya sea ese contenido, ese anuncio, ese mensaje, realmente sienta que está hecho para él y que realmente es lo que le toca consumir ahora. Entonces, uno de los problemas que existe ahora es ese, es decir, el hecho de que mucha gente se centra mucho en lo técnico y no tanto en la parte de psicología más básica, que es, como dices tú, entender a las personas, entender, vale, qué es lo que necesita esta persona, ¿no? Y esto nunca Em, va a cambiar. Justo, es lo que una IA igual nunca llega a sustituir, ¿no? Que puede ver muchos ángulos, pero al final que tú veas, ok, es que esta persona puede que esté pasando por esto, voy a darle pues un contenido que sea hablando de esto que puede ser que no esté viendo, pues es súper importante. Entonces, yendo un poco, hemos visto cómo empezaste en el mundo del marketing, cómo te fuiste poco a poco dando que al final B2B era lo más razonable, tanto para crear el máximo valor posible, ¿no? O igual también a lo que a ti más te gustaba, tanto que igual no marketing B2C, ¿no? ¿Cómo ves, por ejemplo, ahora hablando ya del tema de LinkedIn y LinkedIn Ads? Yo creo personalmente que en el mercado hispano, y por eso también estamos haciendo esta labor, que falta muchísima información, comparado, por ejemplo, con Meta, en el sentido de que hay igual 4.000 millones de usuarios, comparado con LinkedIn, que son 1.000 millones, la cantidad de contenido en proporción que hay de Meta Ads con LinkedIn Ads, o sea, es que no es 4 veces, es 10 veces, 15, 20 veces más pequeño. Entonces, ¿cómo ves Absurdamente tú, por ejemplo, más el grande. mercado de LinkedIn Ads ahora? ¿Crees que falta mucha información? ¿Qué es lo que más escuchas? Un poco, si podemos hablar de esto, estaría genial. Sí, la verdad es que es lo que te había comentado. El mercado de España es un mercado bastante inmaduro. Yo no creía que estaba en este nivel de madurez, ¿sabes? Nivel de madurez. Pero si miramos el mercado brasileño, no está muy distinto, ¿sabes? El punto es que Brasil es un país muy grande. Solo para que tengas una idea, España entera cabe dentro de mi provincia, Minas Gerais, en Brasil, ¿sabes? Entonces Brasil es un país muy grande. Entonces tú puedes encontrar allí empresas muy, muy, muy maduras, ¿sabes? Empresas que já estão em Estados Unidos, são com executivos trabalhando nessas empresas que se han formado em grandes universidades de outros países, ¿sabes? Então, tu puedes encontrar empresas com um nível de madurez bastante elevado, pero também um grande volume de empresas com muito pouca madurez, ¿sabes? Então, eu lo que creo es que el fenómeno de Google, de Meta, de que todo puede ser medido, ¿sabes? Que esto ha creado como digo, un efecto en el mercado, ¿sabes? De que si yo no puedo ver los resultados de manera inmediata, ¿sabes? Esto entonces no me vale, no funciona para mí, ¿sabes? Por eso la gente tiene bastante, como digo, obsesión con volumen de leads, porque leads es una cosa que tú puedes, en teoría, entre comillas, tocar, ¿sabes? Entonces, esto conforta no, deja a las personas más tranquilas cuanto a la inversión. Claro. Pero hay muchas cositas por detrás, porque, por ejemplo, tú puedes estar generando un lead pagando 1 euro por este lead, ¿sabes? Y tener una lluvia, un volumen muy grande de leads, pero son leads totalmente descalificados. Pero en el informe, ¿sabes? En el informe queda bonito este número.
Sí. ¿sabes? Pues yo digo Entonces, siempre con clientes que lo importante, o sea, es decir, tener un coste por lead bajo no significa que está yendo todo bien. A mí lo que me importa es que, por ejemplo, el coste por Booked Meeting sea un buen coste, que vaya, yo qué sé, en torno a, depende de la plataforma, porque tenga un buen coste, pero sobre todo fijarme en el evento final, que es decir, ¿qué vamos a conseguir? No queremos leads, queremos o Booked Meetings o demos o lo que sea. Entonces vamos a fijarnos ahí en lo que es ese precio. Entonces, yo qué sé, es decir, hay mucho problema en lo que dices tú de eso, atribuir todo en métricas y tal, cuando realmente es que es difícil porque también, por ejemplo, la confianza no se puede medir, la autoridad no se puede medir, pero es algo que se eso nota, es es. algo que se nota a lo largo del tiempo y empresas que sobre todo tienen ciclos de venta muy largos son cosas que deben invertir, porque son cosas que a lo largo del tiempo se nota, que en vez de cerrar un contrato en 8 meses lo cerras en 4, ¿por qué? Porque todo el contenido que haces resuelve objeciones, todo el contenido que haces al final te posiciona como alguien con criterio propio, que defiende unas ideas y a eso la gente compramos a personas, entonces es lo que mejor funciona. No sé qué visión tenías tú ahí acerca de eso también. Ahí está. Y entonces esto revela una característica muy fuerte del ser humano, que es el inmediatismo, ¿sabes? Porque aí volvemos aqui ao B2B. La jornada del B2B, né, principalmente de alto ticket, é uma jornada mais larga, ¿sabes? De ciclo de ventas más complejos. Entonces, isso significa que em alguns casos tu puedes tardar de 6 a 8 meses ou mais de um ano, ¿sabes? Para cerrar um contrato. Então, não é uma coisa que tu vas a invertir agora e vai ter um resultado agora também, ¿sabes? É o que sempre digo, pode ser que se passe, pero esto que é que havia uma demanda a ser capturada, pero solamente em promédio uns 3 a 7% do mercado está Aquí. listo para comprar de ti, ¿sabes? Entonces, se tu te enfocas solamente em captura de demanda, que passa? Em algum momento esta fuente se cerrará. E aí, que passa? Vou cerrar meu negócio também? ¿Sabes? Entonces isso tem muito que ver com o imediatismo. Entonces esta coisa que nos foi vendida del Google e mesmo a dia de hoje isto não se aplica, pero volvendo aqui a los años 2000 e assim, eu vou vender um tênis Nike, meto um anúncio em Google, a pessoa busca tênis Nike em Google, encontra mi web, Claro. hace un clic, compra el producto y ya está. Pero hoy tenemos varios dispositivos, tú tienes tele, tú tienes videojuego, la consola, tú tienes el ordenador así normal y el portátil, ¿sabe? Comunidades, Slack, El sí, sí, móvil, sí. el tablet, todo. Entonces medir este proceso es mucho más complejo. Y esto estoy hablando del B2C. Imagínate en B2B, ¿sabes? Es todavía más complejo. Entonces, para mí, Arnau, solo existe una métrica de éxito que se llama ingresos, dinero, pasta, ¿sabes? Esto es lo más importante. Entonces, por ejemplo, en mi metodología, lo que hacemos es, nosotros cruzamos los datos de LinkedIn Ads con el CRM de ventas para medir la influencia del canal en ese proceso, ¿sabes? Porque aún así no es 100% preciso, ¿sabes? No es una garantía, pero es mucho más sensato que medir solamente el last click, ¿sabes? Entonces lo que pasa, né, como eu estava comentando no começo, lo que pasa es que la gente por el inmediatismo tende a ir en el camino más sencillo, pero que no es el correcto. Sabes que no, estratégicamente no se aplica a una empresa B2B de alto Claro. ticket. Justo. ¿Sabes? Y también yo creo que la forma de medirlo, como dices tú, o sea, es la incorrecta. Lo que hay que hacer es, vale, empezamos, por ejemplo, estrategia de LinkedIn Ads más centrada en crear demanda, para que luego en un futuro, pues si sacaba esa demanda 3%, pues que no nos quedemos secos de dinero, ¿no? ¿Qué pasa? Vamos a medir, ¿vale? ¿Cuántos ingresos estamos teniendo ahora por quarter sin LinkedIn Ads? ¿Vale? Pues vamos a medir cuántos tenemos en el siguiente quarter o al cabo de 2 quarters con LinkedIn Ads. O cuál es el ciclo de ventas versus el quarter sin LinkedIn Ads y con LinkedIn Ads. Y vamos a ver que solamente los resultados ahí es de la forma correcta de medirlo. Pero si lo medimos en cuanto a datos cruzados que no tienen sentido, como CPMs en Meta con CPMs en
LinkedIn no tiene nada que ver porque son públicos totalmente distintos, son plataformas totalmente distintas, estrategias, uno va con pujas, el otro va con otros tipos de estrategias, entonces son cosas totalmente distintas, ¿no? Y yendo por esa línea también quería preguntarte, ya que has trabajado con bastantes empresas en cuanto a LinkedIn Ads, ¿cuáles son para ti los indicadores clave de una empresa que tanto en producto, en servicio, en equipo puede ser o también en posicionamiento, que dices tú, son candidatos perfectos para que si hacemos LinkedIn Ads lo vayamos a petar? Te voy a contestar esta pregunta, pero solo volviendo en el punto que has comentado Claro, de 100%. voy a hacer en este quarter y en el próximo voy a medir cómo fue el crecimiento de ingresos, de negocios, en fin. Este abordaje não me gusta muito porque implica em vou estar sem fazer nada este quarter, sabes? Solo por medir en el próximo, sabes? Eu tenho uma maneira mais sencilla, por exemplo, e esta semana já passado comigo com duas empresas distintas. Hoje he hecho um post em LinkedIn falando exatamente sobre isto, sabes? Pero que se passa, que é muito comum de se passar. Em LinkedIn Ads, distinto de Meta, de Google, tu tens a garantia de quem são as empresas e os cargos que estás alcançando, impactando com tus campanhas, sabes? E é muito comum, Arnau. Eu estou impactando, por exemplo, a Factorial, só para dar-te um exemplo, sabes? E aí o Factorial está vendo mis conteúdos, está vendo mis anúncios, não ha hecho clique, não ha hecho nada, pero en algún dado momento alguien de Factorial orgánicamente, ¿me entiendes? Orgánicamente Claro. me envía un mensaje. O entra en mi página web y en mi página web yo tengo también en el formulario de contacto un campo de autoatribución de cómo nos conoció, ¿sabes? Y la persona siempre LinkedIn o un contenido de Gui. Pero claro, se eu estou impactando o Factorial, propositalmente, se aí está em minha lista de contas objetivo, sabes? Isto, como foi? Foi magia? Como mi contenido ha chegado para essa persona? Foi magia? Porque no algoritmo eu não me fio, sabes? Então, minha maneira é muito sencilla. Se eu estou impactando a uma empresa e esta empresa me procura, me busca, sabes, para hablar de negócios, para mim está muito claro que o canal é eficiente, sabes? E aqui estou falando de uma maneira muito sencilla, existem outras incluso, pero vamos cambiando agora o tema, volviendo a No, pero muy bien, muy bien. Estoy a de tu acuerdo. pregunta. ¿Tú puedes hacerme nuevamente la pregunta? Sí, básicamente era en empresas, ¿cuáles son por ejemplo, los key indicators que tú Vale, dices, aparte de que sea B2B, que el cliente esté en vale, LinkedIn, vale, que dices, son perfecto. buenos candidatos para que hagan buenos LinkedIn Ads? Puede ser que tengan un equipo de contenido, puede ser que sean recíprocos a hacer estrategias y no sean muy... Porque yo me encuentro con empresas, por ejemplo, que cuesta mucho más, ¿no? Decirles, chicos, hay que hacer esto porque Perfecto. somos en una empresa digital y hay que hacer esto, estamos en la red ahora mismo que hay que captar clientes de aquí, no podemos seguir haciendo ir a ferias o ir a referidos porque un día se van a acabar también, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos key Sí. indicators? El primero de todo, y no tiene nada que ver con LinkedIn Ads, es una pregunta muy sencilla, ¿sabes? ¿Dónde está nuestro cliente ideal? Una empresa tiene que estar donde está su cliente ideal, ¿sabes? Si tu cliente ideal no está en LinkedIn, entonces LinkedIn no es un buen canal para ti. Y aquí te doy un ejemplo, ¿vale? Hubo una época que nosotros hemos trabajado con una de las mayores y más relevantes Agrotechs, que é uma empresa de tech enfocada ao agronegócio de Brasil. Esta empresa invertia um pastizal em anúncios, não somente em LinkedIn Ads, mas principalmente em outros canais, sabes? É uma empresa B2B, porque seu enfoque era a vendas ou incluso indústrias del agro, sabes? Era uma empresa B2B. Sí. Sin embargo, su cliente ideal, el mayor, como digo, su cliente ideal más relevante no estaba en LinkedIn, porque eran pequeñas haciendas, productores locales, ¿sabes? Que era gente que tenía bastante dinero, pero que no estaba en LinkedIn. Entonces, ¿qué te quiero decir? Era una empresa B2B, pero LinkedIn no era un buen canal para esta empresa, ¿sabes? Aquí estoy hablando del agro, pero podría ser Sí, otra industria, industriales, pueden ser ¿sabes? logística. Empresas Ahí tradicionales está. normalmente es... Ahí está. Entonces, por ejemplo, si tú haces una búsqueda muy sencilla en LinkedIn,
sabes? A búsqueda comum. Déjame encontrar aqui algumas pessoas dentro del perfil de mi cliente ideal. Se tu lo encuentras e é um volume interessante, vale, então há possibilidades aqui, sabes? Então, o primeiro passo é isto, é entender se tu cliente ideal está em LinkedIn. Agora, uma empresa duas empresas que seu cliente ideal está em LinkedIn, pero uma tem bajo ticket e a outra alto ticket. En este caso, ¿qué hago? Yo tengo casos incluso de empresas de bajo ticket que han sacado buen provecho de LinkedIn Ads, pero no es la regla, ¿sabes? Porque generalmente el coste de adquisición de cliente es alto. ¿Por qué? Justo porque como la intención es distribución, no es volumen, puede ser que el coste sea muy elevado y que no merezca la pena, ¿sabes? Entonces no es una garantía. Por ejemplo, en mi caso, yo soy una empresa B2B y ahora nosotros vamos a hacer una prueba en Meta. En teoría, Meta es B2C, ¿sabes? Pero teoría. Entonces, para mí, el principal es si tu cliente ideal está en LinkedIn. Si está en LinkedIn, dependendo de tu presupuesto, dependendo de tu estrutura, eu creio que merece a pena, sabes? Obviamente, se a empresa tem um budget de 1.000 euros, não vou fazer uma prueba em LinkedIn Ads porque não vou fazer Ni ni la testeo ya. graça, Sí, sí, sabes? sí, literal. Agora, se tenho um grande budget, porque por exemplo, eu tenho clientes aqui em Brasil que a gente inverte haciendo a conversão para euro, seria algo como 100.000 euros por mês, em mídia, sabes? Em compra de mídia. E aí a empresa gasta a lo mejor 90% em Google Ads, 10% em Meta Ads e não tem 2% para LinkedIn. pôr em LinkedIn Ads, sabes? É a ironia. Então, para mim é muito claro. Desde que tu perfil de cliente ideal esteja na plataforma e que tu tenhas budget, eu creio que merece a pena. Y también otra cosa, y es no solo que los clientes ideales estén en LinkedIn, sino que estén activos en LinkedIn, porque puede que estén ahí, pero no consuman contenido, es decir, que tengan el LinkedIn como de decoración, pasa muchas veces, entonces vas a estar invirtiendo en un canal que igual no tiene, está tu usuario aquí, porque ves CEO de empresa industrial, ¿no? Que es José Pepito, pero ese José Pepito hace que no abre LinkedIn 3 años, entonces claro, no tiene sentido ahí, eso también es otra parte a considerar. Tu has tocado num ponto muito importante e te dou um exemplo, ¿vale? A dia de hoje estamos fazendo campanhas em Espanha, Argentina, Chile, México, Colômbia e Peru, fazendo pruebas. Isto de mi software, ¿vale? Com anúncios enfocados em mi software. Por exemplo, México, que é um país muito grande, pero não tem tanta madurez quanto a LinkedIn, como temos em Brasil e Estados Unidos, por exemplo, ¿sabes? Então, qual é meu ponto? E tu lo has dicho muito bem. Se tu cliente não está ativo, não te sirve de nada. E aí há uma métrica muito interessante de LinkedIn Ads, que é a penetração do público. Esta métrica, para mim, é a North Star, a métrica de la estrella del norte. ¿Por quê? Porque quando tu invertes em publicidade, e dá igual o canal, pode ser na tele, pode ser donde sea, tu queres cobertura, tu queres impactar a tu cliente ideal, com frequência. Então, se tu cliente ideal está ali, pero não está ativo, não te sirve de nada, sabes? Então, mirar neste ponto também é algo interessante, porque se não tenho boa cobertura, tenho que intentar em outros meios. Justo, justo, totalmente de acuerdo. Es decir, es lo que digo, si está tu cliente ideal ahí, pero no está activo, hay que verlo también. Sobre todo pasa normalmente en sectores muy tradicionales, sectores que los CEOs ya son mayores y que realmente no están tanto en el mundo digital, suele pasar más esto. Ok, entonces, yendo un poco un cambio no un poco fuerte, pero sí también otro dilema que veo mucho es el tema del budget, que tú mismo has comentado antes, ¿no? Es Sí. decir, si tienes 1.000 euros, si eres una empresa que quiere realmente sacar un provecho a LinkedIn Ads, no te vale ni la pena invertir. Yo sí que conozco algunas fórmulas que sí que dices, oye, pues más o menos para calcular el presupuesto de LinkedIn, pero por ejemplo, pongamos un ejemplo de una empresa B2B, high ticket, que está, por ejemplo, facturando eso, 1 millón al año, por ejemplo.
¿no? ¿Cuál sería, por ejemplo, el presupuesto que tú dirías, vale, tendría sentido para esta empresa poder invertir en LinkedIn Ads y que le haga sentido, sobre todo, sí, sabiendo que su cliente está en LinkedIn y que está activo en LinkedIn? ¿Por dónde empezarías? ¿Cuál sería un poco el roadmap aquí en tu caso? Te voy a dar dos caminos, el sencillo y el más complejo, ¿vale? Para este ejemplo que me has dado, yo creo que sería el segundo camino, ¿vale? Que es el más complejo porque en este caso la empresa tiene dinero, ¿vale? Pero ¿cuál sería el camino más sencillo? Si tú no tienes historial, no tienes datos, ¿sabes? Tú estás ciego. Entonces, en este caso, lo que digo es, mira, si tú no tienes pelo menos entre 1.000, 3.000 euros para invertir por ICP, por cliente ideal, ¿sabes? Yo no te recomendaría ni empezar. Y otro punto de madurez. No es una cosa de que voy a meter el dinero hoy para pausar las campañas la semana que viene. No. Voy a invertir en esto pelo menos por 6 meses, de 3 a 6 meses, o idealmente durante mi ciclo de ventas promedio, ¿sabes? Es decir, si mi ciclo de ventas es de 6 a 8 meses, yo tengo que invertir ese dinero mensualmente por pelo menos este período, ¿sabes? Y aquí te estoy hablando de lo básico, ¿sabes? Entonces no es meter 1.000 euros con 3, 4 ICPs. No, es una campaña, un grupo de campañas enfocado solamente a un ICP. Eso por un lado. Entonces, cuando tú no tienes historial de campaña, mi recomendación es, tú metes un valor mínimo, que es un techo de gastos. Es decir, no es una garantía que tú vas a gastar todo ese dinero. Es un techo. Es un dinero que tú estás dispuesto a hacer una prueba. E aí tu deixas esta campanha em marcha por pelo menos uns 30 dias e vai mirando esta métrica que te he comentado de penetração del público. Se a penetração del público chega a um número interessante, é decir, entre uns 30 e 40%, ¿sabes? Está bem. Significa que este presupuesto, se tu pusieras pouca coisa mais, já te valdría, ¿sabes? Entonces, está bien. Ahora, si está muy bajo, de las dos una, o tu cliente ideal no está activo en LinkedIn, que es el caso que hemos comentado, o entonces tu presupuesto está muy bajo, ¿sabes? Ahora, tú tienes que tener en cuenta también que LinkedIn no te permite hacer una campaña, por ejemplo, con vídeos e imágenes en una misma campaña. Entonces, en este caso, yo tengo que tener un presupuesto separado para cada uno de esos formatos. Pero no es para hacer de todo. Mi objetivo es distribución. Desde que yo tenga una cantidad interesante de cada tipo de contenido, ¿sabes? Entonces merece la pena hacer campañas distintas. Entonces el camino más sencillo sería este, ¿sabes? De levantar un capital mínimo, provar durante unos 30 días y medir esta métrica de penetración de público. Eso por un lado. Ahora, uma empresa mais madura que tem budget, como tu has comentado, há algumas fórmulas que tu puedes usar, ¿sabes? Há dois que vou comentar aqui. Tu puedes, en este caso, teniendo historial de dados para embasarse, tu puedes escolher o tamanho de tu público, es decir, tu entras na plataforma, genera tu público nas campanhas, mira o tamanho deste público, y ahí tú multiplicas por la penetración deseable. Entonces aquí puede ser unos 50% o así, ¿sabes? La penetración deseable. Multiplicas por la frecuencia deseada también, porque es interesante que tú tengas una frecuencia de impacto con la persona. Y multiplicas por tu CPM, que es el coste por 1.000, dividido por 1.000. Entonces en este caso tú llegarías en un presupuesto estimado. Ou então, um outro mais sencillo seria, tu corres o público total, divides por 2, entendendo que tu impactarias a metade deste público, divide por 1.000 e multiplicas por el CPM estimado e por la frequência, ¿sabes? Então, aqui são duas maneiras de calcular um presupuesto, pero insisto, aunque tu hagas cálculo,
seria basado em historial ou em benchmark. No es una cosa 100% precisa, Que ¿sabes? luego todo esto se puede mejorar en cuanto a si tus creativos son Y mejores, eso es, si el mensaje está eso bien es. puesto, si consigues un primer clic mucho más barato para luego reimpactar con otras, con remarketing, por ejemplo. Es decir, es lo que dices tú, hay unos estándares, pero para hacer la estrategia lo más eficiente posible hay que entender cómo funciona LinkedIn Ads. Y por eso justamente te quería preguntar también por, aparte de luego hablaremos de errores en 101, ¿no? Los más comunes, pero algo que sí que veo mucho es de otros media managers o otra gente que hace anuncios o agencias y demás, que confunden el saber hacer campañas con hacer campañas y hacerlas funcionar bien en LinkedIn Ads, ¿no? Es decir, Ujú. que vienen de Meta, vienen de un marketing de direct response, ¿no? Es decir, de, vale, yo cuelgo esto y sé que obtengo un lead si esta persona hace tal y me deja su registro, ¿no? Que no es lo que pasa en LinkedIn Ads. Luego veremos Sí. también por qué a veces poner un lead gen form en tráfico frío pues genera mucho rechazo o es una mala práctica, ¿no? Pero en ese sentido, ¿qué opinas tú de eso? De decir, vale, una cosa es saber campañas y otra es cómo hacer que las campañas funcionen bien encima en LinkedIn Ads, ¿no? ¿Qué te has encontrado tú, por ejemplo, en agencias o gente que te ha explicado, oye, estoy haciendo campañas, pero sé que no me funcionan bien, porque igual, oye, no estás entendiendo cómo funciona el juego, ¿no? Aquí tengo bastantes historias, Arnau. Y yo te digo que así, yo no soy capaz de recordarme de un proyecto que he trabajado, donde yo he trabajado junto con alguna agencia o incluso he heredado este cliente de una agencia anterior, pero no soy capaz de recordarme de ninguno que no había errores en la configuración de las campañas, ¿sabes? Hay uno muy clásico, por ejemplo, y yo entiendo el racional, 100% que entiende el racional, Mm, pero un muy clásico, tú dejar activada la ampliación de público, ¿sabes? ¿Por qué esto es un error? Volvemos aquí al racional. Si tú estás en Google y en Meta que no tienen una precisión de segmentación como LinkedIn Ads, es muy natural que tú juegues el juego del volumen. Porque tú tienes que hacer pruebas para que la plataforma, que el algoritmo de la plataforma entienda, aprenda. Y en ese sentido, los algoritmos de Google y de Meta son mucho más potentes que de LinkedIn, ¿sabes? La verdad sea dicha aquí. mm. Pero LinkedIn te permite un potencial de De targets, segmentación, de ¿sabes? posición. Ahí está. Entonces, si tú estás pagando más caro por esto, no tiene ningún sentido de que tú permitas que la plataforma amplíe tu mensaje para otras personas que ella se lo cree que es lo mejor para ti, ¿sabes? Entonces, yo entiendo el racional, totalmente entiendo, ¿sabes? Pero es lo que te he comentado. La persona que viene de Google, que viene de Meta, viene con esta mentalidad de que, voy a setar aquí los criterios Los mismos, sí. demográficos, ni firmográficos, demográficos, ¿sabes? Y el algoritmo va a hacer todo el trabajo por mí, ¿sabes? Entonces, ese es el error más clásico, ¿sabes? Que tú puedes encontrar. Eh, y LinkedIn funciona de una manera muy distinta, ¿sabes? Porque otro también, de dejar un público muy grande, ¿sabes? Yo he trabajado con empresas, te lo juro, que la campaña tenía 1 millón de público, de tamaño de público, Que en ¿sabes? Meta es normal y Meta es lo que se debe hacer porque el algoritmo de Meta es que lo que dices tú es el mejor de todos y se tiene que aceptar porque tú le pones un vídeo de detrás tienes un gimnasio y te atrae gente que va al gimnasio, por mucho que no hables de gimnasio. O puede ser que tú tengas una oficina detrás y te va a traer gente que es emprendedora o negocios. Esta es una pastelería, te va a Ahí traer gente está, que igual está pasada de peso. Pero es que es así, es decir, es ahí como está. funciona. Pero Y yo LinkedIn te tiene el digo poder más, de Arnel. ser un láser. E eu te digo mais, complementando en esto que has comentado agora. Muita gente diz que LinkedIn Ads é caro justo porque desperdicia muito dinheiro haciendo este tipo de tonteria. Mm, Porque se tu tienes, te dou um exemplo aqui. Se tu tienes, vamos falar de ABM, ¿vale? Eu tenho aqui uma lista de contas objetivo. Eu tenho muito claro quem são as empresas que eu quero cerrar negócio. E é uma lista muito pequena com pessoas muito específicas que tenho que falar. mm. E neste caso, se tu tens uma campanha solamente
para impactar, para alcançar estas pessoas dentro destas empresas, ¿sabes? Tú no necesitas un presupuesto muy grande. Pero ¿qué hace la gente? La gente intenta crecer Números, sí. este cubo, ¿sabes? Solo porque, no, esto está muy pequeño, no va a ser eficiente. Y la gente intenta crecer y acaba impactando a gente nada que ver con su contexto, solamente por este objetivo. Yo tengo un ejemplo aquí, ¿sabes? Hay una empresa que incluso sigue siendo mi cliente a día de hoy. Es una empresa de software y su especialización es de software de gestión de ciudades, ¿sabes? Es decir, Barcelona incluso es su cliente. Es decir, iluminación pública y ese tipo de cosas, el software gestiona toda esta parte. Su ICP es muy específico. ¿Por qué? Porque para que una empresa compre un software como este, ou tu tienes que, não sei se aqui na Espanha há essa palavra também em espanhol, licitação, que seria Sí. quando tu compites, existe essa palavra? Mm, Vale, que é quando tu compites por la competição de um projeto, generalmente del governo, enfim. sí. Então, em muitos casos, esto é necessário para que eles metam seu software, ¿sabes? Então, su cliente ideal é muito específico. E eles tinham uma lista assim, hecha a mano de empresas ideales, ¿sabes? Pero como era uma lista muito pequena, que é um caminho natural. Não, não, temos que provar Google Ads, temos que provar outras coisas, ¿sabes? E vão ampliando um público que não vai comprar, pero que as métricas são mais seductoras, Sí, ¿sabes? que son más Ah, que atractivas. me genera leads, pero mirando a calidad era todo, como decimos en Brasil, tú puedes juntarlos todos que no da medio, ¿sabes? Entonces, para Que mí esto es... igualmente, sí, justo igual es más eficiente hacer una estrategia de ABM a sus perfiles que no hacer incluso ads, porque igual puedes diseñar un mensaje súper específico para esa persona y realmente saber un poco de contexto, ¿vale? ¿Qué está pasando? ¿Hay alguna noticia que podamos utilizar de contexto? ¿Algo que haya pasado? Ha levantado ronda, han hecho no sé qué, algo que podamos entrar con nuestro pitch o nuestra proposal un poco más value-based, ¿no? Que pueda, no sea tan directo, Ujú, pero que funcione mucho mejor ajá, un mensaje que no hacer campañas y mucho menos ampliar el público para decir, oye, no voy a gastar presupuesto solo para esta gente, ¿no? Voy a ampliar esto, que es un gran error. También tema ahí de está. errores que veo muchísimo, tema de pujas manuales, pujas automáticas, también el tema de... Bastante. Bastante. Ahí que te has encontrado tú, por ejemplo. O si quieres te doy un listado. A ver, vamos a empezar por la... Déjame visualizar la pantalla de anuncios de LinkedIn. Vale. Primero de todo público, tamaño del público. Y ahí la parte de ubicación, porque hay un recurso que es ubicación permanente y ubicación temporária. Entonces, por ejemplo, España, que es un país turístico, una persona que pasa por España, para mí no tiene sentido, sabes, impactar, pero si tu configuración de la campaña es temporária, si esta persona hace match con los cargos que has segmentado, tu vas a impactar esta persona también, ¿sabes? Entonces este es otro error. La parte de ampliación de público, de audience network, que es la parte de entregar anuncios para extra LinkedIn, que al menos en Estados Unidos, que yo suelo escuchar algunas personas comentando que ha funcionado, ¿sabes? Pero Sí, aparte de Estados Unidos, yo no conozco a nadie, ¿sabes? Que ha sido feliz con la Audience Network en marcha. Esse é outro erro muito comum. La parte de pujas que has comentado, ¿sabes? Maxim Delivery. Manual, em 99% de los casos vai ser superior. El punto es que dá bastante mais trabalho, ¿sabes? E la gente não quer ter trabalho. Pero si tu no quieres tener trabajo, darás dinero a LinkedIn gratis, ¿sabes? Entonces esto es otro error muy común. Hablando de los contenidos en sí, ¿sabes? También es otro error porque la persona a veces está con una segmentación y un contenido que no habla con esa segmentación, ¿sabes? Y eso también reflite en la página web, que es la experiencia post-click,
¿sabes? Entonces ese es otro error muy común, pero te diría que sí, los más heavies, los más que 90% de las cuentas, cuando las pillo, están con esto activado, serían estos que te he comentado. Y que es curioso porque igual esto, luego LinkedIn nos pega un toque, pero normalmente LinkedIn lo que quiere es que gastes el máximo dinero posible, pero normalmente que gastes el máximo dinero posible, que LinkedIn te haga hacerlo, no es porque quiera los mejores resultados para ti, sino que quiere los mejores resultados para la empresa. Entonces, Claro. ahí todas las personas que también a veces te escriben, oye, soy tal, manager de LinkedIn Ads, no sé si quisieras tener una llamada para tal. Yo he tenido personas que me han pedido a mí y empresas que me han pedido advising de LinkedIn Ads y tal, y me dicen, no, es que me ha venido esta gente y me ha dicho que tengo una llamada conmigo y que aumente el presupuesto no sé cuánto, porque tal, primero mira tus campañas, mira lo que estás haciendo y mira si estás haciendo las cosas bien y luego ya verás si aumentas el presupuesto o no. Porque igual cambiando solo los creativos o cambiando cómo estás configurando las campañas ya te va a funcionar mejor. Yo Entonces, tengo, yo tengo, Arnal, un odio mortal de esos consultores de LinkedIn. Yo tengo algunos contactos de ex empleados de LinkedIn y ya me han comentado que esos profesionales no son de hecho de LinkedIn, ¿sabes? Son como terceros, son consultores independientes, ¿sabes? Que LinkedIn los recluta para hacer ese tipo de approach. Pero yo tengo un odio mortal, ¿por qué? Porque tú como profesional prestando servicios a una empresa, en algunos casos tú sales como el villano, ¿sabes? Tú estás haciendo todo bien y ahí imagínate, el CEO de la empresa recibió un email comentando, mira, tus campañas tienen este error. ¿Qué pensarías tú si tú no tuvieras este conocimiento? ¿Sabes? Tú piensas que, bueno, me está estafando. Este proveedor aquí es un proveedor, ¿sabes? De DM. sí, 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 sí. No me va bien. Entonces, yo tengo un odio mortal, porque es lo que has dicho, las plataformas son tendenciosas, ellas no son filantropía, ¿sabes? Necesitan ganar dinero. Entonces es natural, no solo LinkedIn, Google también hace esto, ¿sabes? Google también hace esto. Y yo entiendo, it's just business, but, né, pero uno hay que estar muy atento. Sí, justo, justo, justo. No, totalmente de acuerdo. Y además, el tema de que veo también que es muy delicado y que yo creo que tendría que cambiar es el hecho del tema de políticas de LinkedIn para todo lo que son softwares de mensajes y demás. Es muy, muy delicado y eso la gente tiene que ir con cuidado. Nuestros clientes, o sea, en la parte de consultoría, donde damos los sistemas y demás, siempre recomendamos hacer casi todo manual en el sentido porque no nos ha pasado, pero sí que hemos tenido avisos de LinkedIn, o sea, solo por pequeñas automatizaciones y demás. Entonces, Uhum. hay que tener muy cuidado porque LinkedIn es muy sensible en el sentido de que por mucho que te pases de un X% y tal, o incluso haciendo publicaciones que, aunque no sean, no toquen nada malo, digan X cosa, por ejemplo, de LinkedIn que pues no les convenga, ya te pegan un aviso, te pegan algo. Y, por ejemplo, hay softwares buenísimos, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando antes lo de Walid, HeyRich, ¿no? Por ejemplo, también softwares que son muy grandes y que la gente los utiliza, pero que sí que hay esa sensibilidad de LinkedIn y pues oye, no nos dejan facilitaros la vida a nuestros clientes, ni a nosotros, ni nada. No sé qué opinas de ello también. Yo te digo que ya he visto casos, ¿vale? De personas próximas de mí que sin usar automatización tuvieron sus cuentas bloqueadas. Sin usar nada, ninguna herramienta, A nada, mí me pasó. ¿sabes? A mí me pasó. Ahí Y luego está. para contactar al equipo de LinkedIn, yo creo que es... o No, sea, y es una odisea, es Meta una es difícil, odisea. ¿eh? Pero es que LinkedIn es increíble. Es decir, tuve que Es también una tirar de odisea. contactos para que me dieran trabajadores de LinkedIn y que yo ahí poder hablar. Pero, uff, o sea, hay cosas muy, muy a mejorar ahí en la parte de LinkedIn. Sé que es una red Aquí, muy privada, pero... total, total. Aqui não vou defender nenhuma, porque eu também tenho uma antipatia com Meta nesse sentido. Eu te diria que Meta é incluso pior, porque Meta usa muitos robots para atender a la gente, ¿sabes? Já tive casos de uma vez que um hacker ha invadido uma conta nuestra de anuncios de la empresa, isso há muitos anos, e ha gastado um dinheiro, incluso um dinheiro de cliente, ¿sabes? Porque não teníamos en este momento la doble autenticación, ¿sabes? Aquela doble autenticación de seguridad. Não teníamos isso ativo. Incluso recomendo a toda a gente que lo tenga. E ha pasado esto. E em vez de solucionar a situação, Meta lo que ha hecho foi bloquear nossa conta de empresarial, ¿sabes? Bloquear. Ya.
E isso nunca foi solucionado. E é neste momento eu he decidido nunca mais trabalhar com meta. Nunca é uma palavra muito forte, pero he decidido no, en este momento, oferecer Ok. esses serviços para clientes porque não me gustaría más tener este dolor de cabeza. Pero LinkedIn no es muy distinto. Entonces, mi opinión. En mi opinión, LinkedIn tiene una, como digo, no voy a hablar, no voy a decir amador, pero LinkedIn eh, pierde una gran oportunidad porque, en mi opinión, LinkedIn debería ser el dueño de esos recursos, ¿sabes? Porque mira, Arnau, da igual, toda la gente va a automatizar. Va a automatizar. Ya Se lo hace, o LinkedIn sea, les gusta o no, la gente va a automatizar. Les da igual, ¿sabes? Entonces LinkedIn, si fuera inteligente, diría, bueno, si toda la gente va a usar, entonces que yo sea el dueño y voy a ganar dinero con esto, ¿sabes? Entonces, así, en mi opinión, LinkedIn es un tonto de no aprovechar estos ingresos que podría sacar. justo. Otro punto que yo veo como fallo de LinkedIn también es la parte de comunicación entre sus servicios, porque, por ejemplo, LinkedIn Sales Navigator. Esto deveria ser conectado com LinkedIn Ads. Deveria haver uma possibilidade de generar públicos em LinkedIn Sales Navigator e Son compartilhar entes com. separados, sí. Aí está, aí não existe essa possibilidade. Eu não posso exportar dados de Sales Navigator, sabes? Então, eu uso plataformas como Apollo, enfim, bases de dados e puedo fazer o mesmo, exportar dados dele, sabes? Então, en mi opinión, esto va muy bien si usado de una manera inteligente, ¿sabes? Te doy un ejemplo práctico aquí. Tú estás con tus campañas de LinkedIn Ads en marcha. Tú estás impactando a empresas y personas claves dentro de esas empresas. Entonces, una determinada empresa tiene un nivel de engagement, de interacción muy elevado. ¿Qué puedo hacer aquí? Yo puedo configurar una cadencia, un proceso de automatización para entrar en contacto con esa persona, enviar un mensaje, enviar alguna cosa de valor, en fin, yo puedo automatizar esta parte, ¿sabes? Aquí ya estamos entrando en otro tema porque sería el concepto de warm outreach, ¿sabes? Pero, enfim, eu vejo que é muito potente, ¿sabes? Mm, Esse tipo de recurso é o único que LinkedIn não vê com buenos ojos e claro, justo. pode poner problemas en tu vida por Claro, y esto. justo con ahora todo lo que, bueno, está cambiando el Buyer Journey, que la gente cada vez más hace, por ejemplo, Signal Based Outbound, que es, por ejemplo, ir a base a señales, una persona te ve un perfil, la persona te hace un comentario, te da tal, que LinkedIn puede ser una herramienta en la que recoge todos estos datos que a ti, la gente, pues te va viendo, te va interactuando y tal, y que en base a eso puedas crear listas, puedas crear campañas y demás. Es que esto es lo que dices tú, sacaría un negocio, pero increíble. Pero sí que, pues, igual no son fans de esto y, bueno, tocará seguir haciéndolo como lo estamos haciendo ahora y con cuidado, obviamente, para que esto no siga pasando. Cambiando un poco ahí de tema también, quería preguntarte y volviendo un poco también a LinkedIn Ads, ¿ves, por ejemplo, mucha diferencia en cuanto a cuando hacemos estrategias de LinkedIn Ads dependiendo del producto, aunque sean todos productos digitales? Por ejemplo, un SaaS, por ejemplo, ya contratos Enterprise, ¿no? Si fuese un SaaS más low ticket igual no tendría tanto sentido, pero si es un plan Enterprise sí. Servicios high ticket y luego productos físicos que sean B2B, que es decir, productos físicos e-commerce, me refiero, por ejemplo, Incapto, por ejemplo, que es una empresa de cafeterías, pero que vende cafeterías para oficinas, entonces te venden 50 cafeterías, que es un ticket pues bastante grande. ¿Cuál es la diferencia ahí en cuanto, por ejemplo, más, no tanto pensar en la parte técnica, sino en la parte de contenidos, puede ser, que diferencien pues una estrategia para un SaaS, un high ticket de servicios y, por ejemplo, productos físicos? ¿Cuál verías tú ahí las diferencias un poco? O si lo ves igual. Eu creio que o princípio é igual, pero sin embargo, la madurez del mercado, considerando la oferta, ¿sabes? Es lo que diferencia. Es decir, si el mercado ya es maduro sobre la categoría, ¿sabes? Tu actuación será distinta. Es decir, si es un mercado más maduro, si la categoría está más madura, ¿sabes? Más difundida en el mercado, tú tienes más demanda a ser capturada. Entonces, tú has dado un ejemplo de cápsulas de café, ¿sabes? Que tú tienes que educar, sabe? Sobre educar o mercado de um café. Que é café? Toda a gente sabe que é um café, sabes? Tu puedes intentar contar tu história, transmitir, sabes, diferenciais, enfim,
Tú puedes mil cosas. intentar, esto es, sabes, comunicar tus beneficios, pero café toda la gente sabe lo que es. ¿Me entiendes? Ahora, si tú estás en una categoría que nadie sabe lo que es, aí a película cambia totalmente. Porque tu enfoque será mais em criação de demanda. Tu tens que educar sobre o problema, sobre a solução, sobre tu produto, sobre os benefícios, construir confiança, quebrar, romper objeções, ¿sabes? Então, o princípio é o mesmo. Lo que determina as regras é a madurez com relação a tua oferta, sabes? Sobre a categoria, sobre o mercado, sabes? Pero o princípio é o mesmo. Porque há três bases, Arnau, que é educação, construção de confiança e rompimento, né? Rompe de objeções. Esse é o objetivo, sabes? E aí sobre formato, se é vídeo, se é carrossel, se é PDF, se é imagem, se é executivo, isso dá igual. Isso é mais tático, sabes? Estratégicamente hablando, tu objetivo é distribuir os conteúdos clave destes pilares, sabes? Com alta frequência em alguns contextos mais que outros, porque num café tu não vas falar de um caso de éxito. Qual é o Claro. caso de éxito del café? La persona ha tomado y no se ha sentido mal, Para ¿sabes? seguir la línea puede ser del B2C, de cuál es la experiencia, cuál es la... Puede ser cómo hace sentir ese café en el ámbito del trabajo, ¿no? Ahí Desconexión. O está. sea, vendes la Es experiencia, ¿no? En este storytelling sentido. esto. Es storytelling, ¿sabes? 100%. Entonces, bajo mi punto de vista es esto. Al principio es lo mismo, a depender de qué es el negocio. Y esto me sorprende mucho también que veo muchos, bueno, cuando hago muchas discovery calls, ¿no? Que hago como una pequeña auditoría de lo que es el LinkedIn de la empresa, la persona, y me encuentro que todos los contenidos, todos están centrados en captura de demanda. O no el captura de demanda, si yo llamo yo lo que es el yo-yo, que es el juguete ese, que es el hablar de yo mismo, ¿no? Es decir, siempre Sí, yo, nuestra sí, empresa, sí, sí. nuestros Yo, servicios, yo. tal, no sé qué, no sé cuántos. Claro, aparte de meterte en el saco de todas las personas que hacen lo mismo, es que no te diferencias, no tienes una narrativa que te diga, vale, pues entendemos el problema, hablamos tu mismo idioma, tenemos este vocabulario. Y justamente esto también es lo que hace que muchas empresas, por ejemplo, no vendan, porque no hay esa parte de generación de demanda, no atacas al 97% del mercado que puede que no esté consciente o puede que no esté en momento de compra porque ha salido de una mala experiencia y tú tienes que decir, vale, has tenido una mala experiencia porque has probado esto y esto no es la mejor forma. La mejor forma es esto, porque tal, cual. Entonces sí que esa parte de generación de demanda es brutal. No sé cómo lo distribuyes tú, por ejemplo, con clientes, es decir, dependiendo también de la maduración del mercado, pero haces más parte de generación de demanda, luego paralelamente captura de demanda, menos presupuesto, luego conversión, ¿cómo lo distribuyes eso un poco? La maior parte, sem dúvidas, está em la criação de demanda. Eu tenho casos de clientes que incluso está 100% em criação de demanda. Te dou um exemplo. Eu tenho um cliente que é uma empresa de tecnologia, são muito grandes, e eles prestam serviço para os maiores bancos de Brasil e de América Latina, sabes? São soluções tecnológicas, por exemplo, meios de pagamento, de pagos e coisas assim, sabes? E eles têm muitas soluções, muitos produtos, e agora estamos enfocados solamente em cloud. E agora entrarão outros produtos também, mas a dia de hoje solamente em cloud. 100% del budget, del presupuesto, está dedicado à criação de demanda. É decir, qual é o racional desse cliente? Eu tenho que mostrar para esta gente que nós estamos em seu dia a dia, aunque eles não sepam, sabes? E mostrar a eles que aqui estamos. Então, falando de como funciona su processo, de servidores, de coisas assim, sabes? Então, 100%. Eu não tenho nenhum cliente, Arnau, que está 100% em captura de demanda. Nenhum. Imposible. Porque não é o perfil de cliente que busco para mim, sabes? Se chega para mim uma empresa, um possível cliente, e Gui, mira, necessito reuniões, leads, volume, enfim. Eu prefiro não trabalhar porque a expectativa de uma empresa desta é muito grande, sabes? E creio que estaria começando com a LinkedIn Ads com
con la mentalidad equivocada. Sí, justo lo iba a comentar también el tema de alineación de expectaciones. Es decir, entramos aquí, pero si entras en este juego es para entender que las cosas son distintas y que vas a jugar a largo plazo. Para que Ahí hoy, está, o sea, el pan de hoy y pan de mañana. Es decir, lo que hoy ahí tengas está. y lo que hoy inviertas en unos meses te va a retornar en llamadas de venta, que igual las objeciones que tenías ya no las tendrás. Llamadas de venta que es gente que dice, oye, ya te he visto por tu contenido, pero esto tarda. Es decir, no se puede medir, pero son cosas que hay que hacer porque las mejores empresas lo hacen en este sentido y porque si no, pues no habría forma de mejorar. También me has comentado ahí una cosa muy interesante, por ejemplo, en empresas muy, muy técnicas, por ejemplo, cloud y cosas, soluciones para bancos y demás. ¿Cómo haces para bajar ese mensaje tan técnico que a veces cuesta a tierra para que realmente conecte con esa persona y genere un impacto? Porque sí que yo me encuentro, por ejemplo, también soluciones tecnológicas, ¿no? Pues tickets que son bastante grandes, que venden a empresas y siempre están con ese palabreo de transforming, the innovation era with technology, transforming, ¿sabes? Es decir, que muchas palabras pero no acaban diciendo nada. Entonces, ¿cómo tú bajas eso a tierra para poder crear realmente anuncios que generen eso, penetración de audiencia, que generen impacto y que queden top of mind al final de la gente? Tu pregunta es muy buena, ¿por qué? Y ahí vuelvo a la parte de por qué esta empresa está invirtiendo 100% en creación de demanda. Cuando tú tienes un alto ticket y tu ciclo de ventas es complejo, ¿sabes? Tú tienes, además de la jornada mucho más, ¿sabes? Mucho más profunda, mucho más no lineal, ¿sabes? Tú tienes un comité de compras. Es decir, tú tienes diferentes personas dentro de esa jornada. Y para essas diferentes pessoas, tu tienes que hablar com lenguaje distinto, com mensaje distinto. En este caso, por ejemplo, nosotros hemos separado en tres grupos. Tu tienes el técnico, que es donde un profesional amador, ¿sabes? Dedicaría 100% de los esfuerzos, quiere hablar de una manera muy técnica, pero eso es solamente un grupo de personas, ¿sabes? El CTO, el manager, enfim, de la parte Sí, técnica. técnicas, sí. Tu tienes um outro grupo que é o ejecutivo de business, que é o que você vai, que tu vas a hablar de redução de costes, sabes? Tu vas a hablar de mejoras específicas, de ganho de performance, enfim. Tu vas a hablar de uma maneira mais técnica. Técnica não, perdão. Sí, Mas de más negócios. visión, sí, negocio, Mas de tal, sí. negócios. E tu tienes um outro grupo que é o compliance. Tu tienes que hablar de seguridad. Ciberseguridad, E sí. se tu não convences, convences, não sei Convence, como sí, justo. convences. Se tu não convences os três grupos, tu não tens um negócio, sabes? Porque a lo mejor tu, o técnico está cerrado contigo, pero el de negócios não tem claro, sabes? Então, en este caso, temos um ICP específico, pero solamente para este ICP estou falando aqui de três campanhas distintas, de três grupos de campanhas distintos. Porque tu tens cargos distintos com mensagens distintas. ¿Me entendes? Então, esta parte de entender quién es tu cliente ideal para fraccionar la inversión, ¿sabes? En diferentes mensajes, esto es fundamental, fundamental, ¿sabes? Y el profesional que no tiene esta madurez, ¿qué va a hacer? Va a poner toda esta gente en el mismo cubo, ¿sabes? Para intentar impactar toda esta gente con el mismo mensaje y no va a funcionar. Hoy en día hay también una práctica que se está, bueno, nosotros es casi de los core de nuestra narrativa, ¿no? En Content Leaders, y es el founder-led marketing o el lead people marketing, ¿no? El hecho de, oye, conectar con el fundador para, al final, que es la persona que es más afín a lo que es, pues, los valores de la empresa, igualmente, pues, el CTO, el CFO, ¿no? Y crear como ese engine de contenido, ¿no? Ese engranaje de contenido que al final parta desde la persona líder en ese departamento y que esa persona líder en ese departamento le abre a la otra, por ejemplo, en ese producto de bancos, pues que salga el CFO, ¿no? Hablando al otro CFO de, oye, pues nos estamos encontrando que las empresas tienen estos problemas, ¿no? Y se debe a esto, esto, esto y esto. Estas son las mejores prácticas para solucionarlo. ¿Cómo ves tú en lo que es la reducción de costes, lo que es la mejora de las campañas, el enfocarlo desde un enfoque de fundador? Y también, en relación a eso,
¿cómo ves el hecho de que la gente acepte o no más el hacer estas prácticas? Porque cuesta mucho más. No es lo mismo poner, como dices tú, un carrusel o una imagen que mismamente que el fundador salga hablando o que salga a publicar en LinkedIn y demás. ¿Qué opinas de eso? Porque en Estados Unidos sí que está muy, ¿no? Está muy acelerado esto. Los CEOs grandes de empresas están todo el día en podcast, están todo el día en contenido. Pero aquí en España yo me estoy encontrando que son muy poco recíprocos o aceptan muy poco el hecho de, oye, yo por qué tengo que salir en contenido, tal, no entienden el valor que tiene eso y no entienden cómo les podría mejorar. ¿Cómo ves Ajá. todo eso tú en ese caso? El tema del founder-led marketing o el tema de el executive-led marketing con tema de anuncios y demás. Antes de todo, um comentário. De lo que estou vendo, não há nada que está funcionando melhor em LinkedIn, ¿vale? Nada assim, at all. Que ejecutivos produzindo contenidos e tu impulsando estes contenidos para LCP. Nada. ¿Sabes? Tanto a nível de negócios quanto a nível de incluso métricas. Te dou exemplos aqui, ¿sabes? Obviamente aqui estou comparando um pouco de manzana com pera, pero solo por ter uma base. Se tu abres nosso software, né, LinkedScope, mira as métricas de los anuncios, de los contenidos que mais estão performando nas campanhas, los top são contenidos de ejecutivo. Porque quando tu haces um anúncio de captura de demanda, a média de CTR, es decir, de la tasa de clics en este anuncio, varia de 1,4 a 0,5%. Isto é a média mundial. Obviamente é uma média. Eu tenho campanhas aqui com 0,8, sabes? 1%. Então, isso depende muito. Ahora, ejecutivo é entre uns 8 e 14%, sabes? De média. Isso é CTR. Obviamente, contenidos de ejecutivo nem sempre terão enlaces para tu página web, pero esto incluso es un consejo que aquí dejo, que tú puedes hacer contenidos de ejecutivo, editar esses contenidos, poner un enlace, y este enlace, si hay una imagen, por ejemplo, en la publicación, esta imagen se vuelve clicable. Tú puedes clicar en esta imagen, que él hereda el clic, aunque no fuera, que la publicación original no lo tenga, ¿sabes? Entonces, este es muy potente. Então, assim, isto para empezar, sabes que não há nada mais poderoso, mais potente em LinkedIn a dia de hoje que executivos produzindo contenidos, sabes? Como lo veo em Brasil, como está o tema? A gente está começando a abrir os olhos para isto. Já há alguns bastantes executivos ali muito relevantes, fazendo um excelente trabalho nesse sentido. Te vou dar um exemplo, dois exemplos aqui de amigos meus. Há uma startup de Brasil que se chama GetDemo, que é de demos interactivas. Incluso a demo Vale. que está na página web de LinkedScope é de eles, de seu software. E o CEO desta empresa, meu amigo, sabes? Eles estão alcançando, este euro daria uns 200 mil euros de MRR, sabes? Com um equipo pequeno, sabes? E seu principal canal de crescimento, LinkedIn, com os executivos produzindo conteúdos, sabes? Então, eles estão molando um montão aí em Brasil, A mí me sabes? gusta Um mucho outro, el... aí Sí. já... Dime. Oi? Sí, E sí. um outro também nessa mesma direção. Um CEO de uma empresa de prospecção, de sales engagement, sabes? Esta empresa já está mais madura, já recebido inversão, enfim. Pero lo mismo, sabes? Produzindo conteúdos ali a cada dia. Então, em Brasil, lo que veo é lo que te he dicho, como é um país muito grande e estou dentro de minha burbuja, eu creio que está evolucionando este tema, pero todavía tem muito que crescer. Aqui em Espanha, eu vejo vosotros bastante mais retrasados nesse sentido, sabes? Eu vejo muito poucos executivos. Los de Walid, por exemplo, estão haciendo muito bem. Lo están haciendo muy bien, Pues ¿sabes? Genesee, por Incluso, ejemplo, no sé si conoces, Genesee AI, Kai Brandt, no sé si lo conoces, es una herramienta también de prospección de IA. Básicamente yo diría que son los no. pioneros en España en lo que es People-Led Marketing, porque es literalmente el Ujú. fundador y todos los empleados, son como 50 empleados, todos los empleados republican contenido, suben contenido. Creo que tienen dentro de la empresa como un sistema de gamificación para, es decir,
empleados que publiquen tanto contenido pues tienen días extra de vacaciones, tienen X bonuses, o sea, lo tienen muy bien montado y creo que ahora están en 3 millones de ARR y creo que 1,5 millones de toda la ARR de su historia es a través de LinkedIn y de contenido orgánico. Es decir, es increíble. Y es justamente por eso, por Não, el isso hecho me encanta. de que orgánico también es una alternativa si tienes una empresa grande. Yo, por ejemplo, tengo clientes que estamos incentivando ahora de que no hace falta que el equipo cree contenido, sino que tenemos una voz de referente que puede ser el CEO y que los managers y tal republiquen todo el contenido, porque esto al final lo que hace es acelerar la burbuja y que cada vez más coja más interacción, interacción de ICP, interacción de tal, y que luego al final pues todo crezca mucho más y que la marca sea mucho más conocida y que frente a competidores que igual no están ni en LinkedIn, pues la ventaja sea brutal. Entonces, eso es lo que digo, que en España está muy, muy, muy verde y falta muchísimo por trabajar. Por eso espero que con estos podcasts también la gente empiece un poco a concienciarse de que Abrir hay las que estar novas. ahí. Hay que estar ahí, 100%, sí, sí, sí. Arnaldo, eu vou usar tu frase agora, tu comentário Mm, agora, como um gancho para comentar lo que creio que de todo lo que hemos hablado aqui hasta el momento, eu creio que esto lo que voy a hablar ahora es lo más importante de todo. ¿Sabes? Y es justo lo que he publicado en mi LinkedIn hoy, que es el tema de la mayor parte de los posts que hago en LinkedIn. LinkedIn Ads es sobre distribución. Porque tú has comentado, ejecutivos produciendo contenidos, pero ¿cuál es tu objetivo? Distribuir esos contenidos para educar el mercado sobre el problema, sobre la solución, construir confianza para que tú aumentes tus oportunidades e ingresos, ¿sabes? Este es tu objetivo. Entonces, tu objetivo es distribución. Da igual la manera, ¿sabes? Lo que haces. Lo que estamos haciendo aquí ahora es distribución. Da gravação de podcast, distribuição. YouTube, distribuição. Um evento, distribuição. ¿Sabes? Entonces tú hablas sobre algum tema para criar disponibilidade mental para que quando a empresa esteja em momento de compra, se acuerde de ti. Sabes que tu seas a primeira opção em sua cabeça. Então, esse é o mais importante de todo. E ejecutivos, ¿por que esto funciona? Porque personas compram de personas, justo. ¿sabes? E as mascotas, por exemplo, não sei se neste caso seria mascota ou mascote, que em português é mascote. Os dibujos de marca, por exemplo. Los Seria um dibujos de... mascote Ah, de de uma cartoons. marca. Não, por exemplo, tu Ah, sí, tens mascota, sí, sí, lá. sí, te entiendo. Sí, 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 mascota, É mascota. mascota, verdade? Sí, sí, Também é sí, sí. mascota. Vale. Las mascotas, ¿sabes? Esto é um movimento que agora está volvendo, incluso em Mm, LinkedScope. Hemos criado uma mascota, la mm, Linka, pero ¿por que a gente criava mascotas antigamente? Para humanizar uma marca. Pero ahora esto se pasa con ejecutivos, con influenciadores, con personas. ¿Sabes? Entonces, nada es más potente que esto, pero si tú no distribuyes tus mensajes, ¿sabes? Tú no llegas a lugar ninguno. mm. Entonces, creo que esto es lo más importante que me gustaría que la gente que nos escuche aquí entendiera, que todo es sobre distribución. Mm. Y Eso es lo sobre más todo, importante. en línea con eso, y también lo decimos mucho, por eso, o sea, nuestra estrategia en la parte de es LinkedIn y combinarlo con YouTube también, es decir, en la parte de consultoría, porque es como LinkedIn mejor canal de tráfico cualificado y luego YouTube como la mejor para nutrir. ¿Pero por qué? Porque ahí nos permite hacer contenido horizontal de larga durada. ¿Y eso qué hace? Hacer y corroborar lo que decimos que en B2B lo que tienes que centrarte es en comprar el tiempo de tu cliente potencial. Porque como más tiempo pasa un cliente contigo, da igual si un competidor es más grande que tú, en un momento de decisión ese cliente se va a ir con quien más tiempo haya pasado, porque por mucho que sea mucho más grande, tú le habrás demostrado más humanización, le habrás demostrado más validez, más criterios, habrá comprado tus ideas, primero, lo más importante, porque una vez compra tus ideas, ya no ve otra forma de solucionar ese problema que no sea la forma en la que tú solucionas ese problema. Por eso es muy importante y por eso... Por ejemplo, tuve un podcast con David Tomás, que es CEO de CyberClick, que es una de las agencias de España más grandes de marketing, y me sirve como ejemplo perfecto cuando cualquier persona me pone una objeción de no tengo tiempo para crear contenido. Yo le digo, te presento a David, empresario, 100 empleados a su cargo, canal de YouTube con 400.000 suscriptores. David, 53, 54 años. Ponme tú ahora una excusa que te digas de que crear contenido no tienes tiempo. O sea, es que es... El otro también, de Romuald, de Romal también, sí. Big SEO, ¿sabes? Es lo mismo, es lo Mm. mismo. Sí, sí, totalmente, prioridades.
También un punto muy importante, que ya también vamos un poco por el final, algo que yo creo que va a dar mucho, mucho, mucho de que hablar este 2026 es el tema de, bueno, lleva años, pero Thought Leader Ads, es decir, es muy, muy, muy potente, yo creo, para todo el tema de potenciar publicaciones, sobre todo publicaciones, y eso lo digo con clientes, que no tienen que ser cualquiera o cualquiera que te funcione bien, cualquiera que atraiga al público que tú estás hablando. Por ejemplo, si tú, por ejemplo, tienes un despacho de abogados y hay una publicación que te va muy bien, pero esa publicación atrae a abogados, tú si publicitas esa publicación no te va a servir de nada porque tu cliente Sí. ideal son empresas con problemas, no mismos abogados. Entonces, Ujú. Thought Leader Ads es muy importante, pero sobre todo si sabemos targetear muy bien a las empresas que vamos. ¿Qué opinas tú del Thought Leader Ads, sobre todo en empresas, potenciando la parte de personas que hacen contenido en LinkedIn, no tanto marca de empresas, sino personas? ¿Cómo lo has visto tú que tiene el efecto positivo esto? Aquí, la verdad, solo hemos puesto un nombre bonito para todo lo que hemos hablado justo ahora, ¿sabes? Porque cuando habla de la distribución de los contenidos orgánicos, es exactamente Thought Leader Ads, Mm, ¿sabes? Entonces esta táctica de usar los ejecutivos como personas clave de la comunicación, ¿sabes? Esto para mí no es una tendencia, es realidad. Es mm. realidad, ¿sabes? Hemos visto el año pasado, creo que has visto también del caso de, no sé si fue PayPal, de una oferta creo que fue PayPal, de una oferta de trabajo del asistente de contenidos del CEO y un sueldo absurdo. Yo Sí, creo que Estados fue Unidos. PayPal, PayPal. Van a otra liga, van. ¿Sabe? Claro. Entonces, así, para mí esa es una realidad, ¿sabes? Y es justo esto que he comentado antes. Es lo que más funciona en LinkedIn Ads a día de hoy, Mm, ¿sabes? Obviamente, desde que esté conectado a tu estrategia de negocio, ¿sabes? No es producir cualquier merda de contenido con chat GPT y publicar, né, postar y promocionar. No, no es sobre esto, mm. ¿sabes? Y tampoco lo que has dicho, de que voy a producir un contenido para abogados y promocionar para abogados si yo tengo un bufete de abogados. No es mi cliente ideal, ¿sabes? Entonces, insisto, Arnau, todo está conectado con tu estrategia, es el punto de partida. Tú tienes que tener claro quién es tu ICP, el tamaño de tu mercado ideal, el posicionamiento, hipótesis de mensaje. Basado en esto, ¿sabes? Basado en esto, ahí tú defines las acciones tácticas. Entonces siempre el comienzo es al revés. Es al revés, no, es de la manera como debería ser, ¿sabes? Empezando por la estrategia. 100%. Pues, y la verdad que me ha gustado muchísimo poder hablar contigo de LinkedIn Ads. Yo creo que hemos aportado un valor brutal. Es decir, todas las empresas que ahora mismo estén o aplicando o no aplicando, yo creo que viendo esto habrán podido aprender muchísimo en cuanto a las mejores prácticas y deberíamos hacer esto más a menudo. Yo al menos intento hacerlo en mi canal de YouTube, supongo que tú también en tu LinkedIn, pero falta mucho contenido acerca de eso porque hay mucha desinformación en muchas empresas que deben aprender a cómo hacer las cosas bien y más ahora que 2026 para adelante, pues yo creo que poco a poco iremos atrapando a lo que era el mercado inglés hace unos años. Entonces tenemos que ir poco a poco, ir espabilando. Entonces, Exacto. nada, para despedir un poco, si quieres comentarnos un poco tus futuros proyectos, un poco también qué es lo que tienes pensado. Me dijiste que estás montando un software también, ¿no? El Linked Ajá. Scope. ¿Qué es lo que te depara los próximos años? ¿Qué te hace ilusión? ¿Qué estás montando? ¿Qué es lo que ahora mismo pues te gusta más de todo lo que estás haciendo y que vas a seguir disfrutando? No, perfecto, es lo que decimos en Brasil, es el merchan. Sería de hablar un poco ahora de los business. Yo lo que tengo es una agencia barra consultoría que se llama Linkappers. Entonces nuestro enfoque es 100% en empresas B2B. Nuestro canal de actuación es LinkedIn, básicamente LinkedIn Ads. Entonces lo que hacemos es ayudar a empresas a generar demanda por medio de esos canales. En el caso de la agencia, nosotros prestamos el servicio de gestión de las campañas y la consultoría, nosotros traemos nuestro conocimiento para internalizar esto dentro de las empresas, ¿sabes? Para que la empresa sea capaz de hacer todo el proceso desde su propia cuenta, con su propio equipo interno. Mm, De la otra punta, tengo LinkedScope. LinkedScope es un SaaS, linkedscope.com. Es un SaaS que conecta tu cuenta de anuncios de LinkedIn con tu CRM y a partir de eso tú puedes hacer dos cosas. Tú puedes, desde el punto de vista estratégico, medir tu influencia
del canal de LinkedIn Ads en los ingresos de la empresa. Entonces tú puedes ver, por ejemplo, 100% de las empresas que están siendo impactadas en las campañas, con varias métricas que LinkedIn no te entrega de manera orgánica, los cargos impactados, tú puedes hacer algunas acciones de automatización para eliminar cargos de empresas para que no pierdas dinero con esas empresas fuera del contexto. Entonces LinkedIn Scope te ayuda tanto a nivel estratégico, para ter esta vista de que el canal é eficiente, quanto a nível táctico. É decir, se tu eres um gestor de campanhas, tu tendrás superpoderes com LinkedIn Scope para optimizar tu proceso. Justo Tenemos viene unos de la experiencia de una persona que ha corrido muchísimas campañas y sabe lo que funciona y sabe lo que no, que es lo más importante, ¿no? Que viene creado de una persona que ha hecho muchísimas campañas de LinkedIn Ads y sabe lo que realmente le va a traer lo mejor al usuario, no a LinkedIn. E um ponto interessante é que, por exemplo, muitos dos errores que hemos hablado aqui neste podcast, neste episódio, LinkedIn Scope já detecta para ti, sabes? Se tu tens, por exemplo, ampliação de público ativada, eu te exhibe um alerta, sabe? Coisas do tipo. Então, é uma ferramenta que ajuda tanto a nível tático quanto a nível estratégico, sabes? E incluso a nível comercial também, de saber quais são as empresas que devo enfocar-me para fazer uma prospecção, enfim. Tu puedes fazer uma prova grátis em nossa página web, então tu puedes acceder a linkedscope.com, ver tanto a demo interativa para entender um pouco mais da proposta de valor ou criar uma conta grátis para provar a ferramenta conectando tus cuentas de anuncios. 100%, pues ya sabéis, todo lo que estéis escuchando podéis ir a probar la herramienta de aquí, que os aseguro que, bueno, por lo que habéis estado, si habéis llegado hasta aquí, ya habéis podido ver que realmente si algo sale de una persona como Guills debe ser algo que debe ser bueno, porque básicamente, o sea, es que la experiencia está ahí, no hay otra cosa que decir. Es decir, si llevas tantos años haciendo marketing y realmente ahora con todo lo que has cogido haces una herramienta, no creo que sea otra cosa que algo que realmente, pues eso, sobre todo ayude al usuario, que es lo que necesitamos, ¿no? Que sea algo fácil de utilizar y que realmente vaya a favor de él. Entonces, nada, no sé, primero de todo, muchas gracias por aceptar la invitación, primero gracias por estar aquí, por esta charla que me ha gustado muchísimo. Espero poder repetirla en un año, ver qué ha cambiado, ver qué podemos aprender y qué podemos compartir acerca de tanto LinkedIn Ads, LinkedIn y estrategias de go-to-market para empresas. Entonces, nada, dicho esto, recordar que este episodio también podéis escucharlo en Spotify. Y antes de nada, pues Gui, ¿dónde te pueden encontrar para saber más de ti? Mi único canal a día de hoy de enfoque es LinkedIn. Entonces, si tú buscas Gui Neri, N-E-R-Y, N de Navarra, E-R-Y, Gui Neri en LinkedIn, seguro que me encontrarás. Allí publico sobre LinkedIn Ads, básicamente, pero también sobre marketing B2B. Hago posts intercalando em português e espanhol, porque tenho o mercado brasileiro ativo ali também. Então, podéis buscar en LinkedIn por Gui Neri, que seguramente me encontrarán. Perfecto, pues muchísimas gracias y a la audiencia gracias por escuchar. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.